En el tranquilo pueblo de St. Mary Mead, cada susurro oculta un misterio. Y Miss Marple siempre está escuchando. No olvides dejar tu me gusta, comentar y compartir desde donde nos ves. La luz del final de la tarde se desvanecía rápidamente cuando el tren llegó a la pequeña estación de Holmes, y la señorita Jane Marple, mientras recogía su bolsa de tejer y su modesto maletín de viaje, reflexionó que había algo particularmente en un pueblo inglés. La Navidad se acercaba con serenidad. La nieve había empezado a caer con fuerza. Suave C o pos que se asentaron en el andén y amortiguaron todo sonido, salvo el alegre silbido del jefe de estación. Señorita Marple, oh mi querida Jane, qué alegría verte. Florence Petton llegó corriendo por el plataforma, con las mejillas sonrojadas por el frío y la emoción. Era una mujer de aspecto cómodo, de unos 40 años, icos 50, envuelto en un práctico abrigo de lana y con una bufanda que claramente había sido tejida por un hombre entusiasta, pero inexperto. No San Florence. Querida, dijo la señorita Marple, aceptando un cálido abrazo, como es muy amable de tu parte conocerme. Espero que no haya sido una molestia. Para nada. Para nada. Robert se levantan a sus ojos con los preparativos de la Natividad y me alegré de tener la excusa para escaparme por media hora. Todo el pueblo se ha vuelto loco de emoción. Mientras se dirigían a la sala de espera automóvil, conducido por un hombre taciturno, a quien la señora Petton presentó como Hawkins, el sexo de la iglesia. La señorita Marple escuchó con aparente satisfacción ante la alegre charla de su amiga sobre los asuntos parroquiales. Sin embargo, incluso en estos primeros por momentos, sus penetrantes ojos azules notaban ciertas cosas. La forma en que la sonrisa de la señora Petton se tensó al mencionar a su marido, el vicario, la manera en que sus manos se aferraban al cierre de su bolso, el ligero temblor en su cuando hablaba de la obra en sí. Por supuesto, hemos representado el nacimiento cada Navidad durante los últimos 30 años. A la señora Petton decía eso mientras conducían por los caminos nevados hacia el centro del pueblo. Robert lo considera el momento más destacado del calendario de la iglesia. Los niños se ven así. ¡Qué alegría!, murmuró la señorita Marple. Y espero que toda la parroquia acude a la función. Sí, todos. Normalmente llenos de gente. Una pausa. Aunque este año ha sido bastante bueno, ha habido una o dos dificultades. Los arreglos. La señorita Marple no dijo nada. Simplemente continuó mirando al pasarcabañas con sus ventanas iluminadas. Pero su silencio era de ese tipo alentador que invita a las confidencias. Not a grave. Por supuesto, añadió rápidamente la señora Petton. Demasiado rápido. Solo en los desacuerdos habituales del comité. Ya sabes cómo pueden ser estas cosas. La señorita Marple sí lo sabía. En su segunda experiencia, las producciones teatrales amateurs eran un caldo de cultivo para los celos, el resentimiento y el orgullo herido. Había visto una situación similar en St. Mary's con respecto al concurso de verano, que culminó en un desafortunado incidente con el arce y el mejor sombrero de la señora Price Ridley. La vicaría era una sólida casa georgiana en edificio que se alzaba junto a la iglesia, cuyas ventanas brillaban cálidamente contra el crepúsculo que se avecinaba. Mientras cuando entraron al pasillo, pisoteando la nieve, la señorita Marple oyó voces que se alzaban, en lo que sonaba claramente como una discusión que venía del salón. «¡Ay, Dios mío!», dijo la señora Petton débilmente. «Eso será el Comet Unión. Se suponía que terminaría a las 4. Una puerta se abrió abruptamente y apareció una mujer alta y angulosa. Su expresión estruendoso. Llevaba el sombrero en un ángulo agresivo y se comportaba con la inconfundible autoridad
de una acostumbrada a salirse con la suya. He dicho mi opinión, Vicar, y la mantengo si ciertas personas persisten en este curso de acción. No tendré otra opción. Erro, retirarle mi apoyo por completo. Pasó rápidamente junto a la señorita Marple y la señora Petón sin reconocerlo y desapareció en la tarde nevada. Esa era la señora Langdon, nuestra directora de coro, explicó la señora Petón en un susurro. Es bastante particular con C. Osas. El reverendo Robert Pitten apareció en la puerta, un hombre de aspecto preocupado con cabello ralo y la expresión perpetuamente ansiosa de alguien que se encuentra, sin culpa propia, en el centro de las disputas ajenas. Se animó un poco al lado de su invitada. Señorita Marple, bienvenida. Bienvenidos. Disculpen la desafortunada escena. Los asuntos del comité, ya saben, pueden ponerse muy acalorados. Estoy segura, dijo la señorita Marple con suavidad, de que es una gran responsabilidad organizar semejante evento, un evento importante del pueblo. 2 personas más salieron del salón. El primero era un hombre corpulento y de rostro colorado, a quien el vicario presentó como el mayor Hartley, el sacristán de la iglesia. El segundo era una mujer más joven, pálida y bonita, con manos nerviosas que tiraban de sus guantes. Esta es la señorita Susan Witt, dijo señora Petón a su hija Clara Jara. Interpreta al ángel Gabriel este año. Es un gran honor para ella, dijo la señorita Hood. Dijo aunque su sonrisa parecía forzada, aunque confieso que me alegraré cuando todo termine. Clara ha estado tan ansiosa. Obviarí recordar sus líneas. Pánico escénico natural, retumbó. El mayor Hartley habíalo. Hice yo mismo antes de mi primer destino en la India. Pronto, mientras se dispersaban, y cuando la señorita Marple fue acompañada a su habitación, se encontró pensando en esa curiosa escena, el coro enojado, la señora, el vicario preocupado, la madre ansiosa. Detrás de los preparativos festivos, había corrientes de tensión profundas. Más tarde, mientras tomaban el té en el salón, la señora Pitton se mostró más expansiva en el fuego. Crepitaba agradablemente, y afuera, la nieve seguía cayendo, transformándose Old Helms en una imagen de una tarjeta navideña. Me alegro mucho de que estés aquí, Jane, dijo de repente. Lo sé, es una tontería por mi parte, pero me he sentido bastante inquieto con todo este asunto. La natividad sí, ha habido pequeños incidentes extraños. Accesorios desaparecidos. Luego han apareciendo de nuevo en los lugares equivocados. Ayer alguien dejó todas las partituras esparcidas por el coro, y luego hoy, durante el ensayo, uno de los accesorios estrella se cayó de las vigas. Podría haber golpeado al pequeño Tommy Benson en la cabeza si no se hubiera movido justo a tiempo. Un accidente. Sin duda, señora Petón dejó su taza de té con un ligero ruido. Eso fue lo que todos dijimos. Pero Hawkins examinó la cuerda después. Me dijo en privado que parecía como si la hubieran cortado a la mitad. Para que se diera bajo el peso. Las agujas de la señorita Marple continuaron su rítmico clic, pero sus ojos estaban pensativos. ¡Qué inquietante!, dijo. Uno se pregunta qué podría haber pasado. O entre una obra de teatro infantil sobre la natividad. Eso is to do. No tiene sentido en absoluto. A menos que la señora Petón dudó. A menos que alguien quiere detener la función. Pero ¿por qué alguien querría eso? No lo sé. Pero Robert ha estado tan extraño últimamente. Preocupado. Pasa horas encerrado en su estudio, y lo he visto quemando cartas en la chimenea. Y luego está la señora Langdon. Ella y Robert han estado teniendo las conversaciones más intensas en el chaleco. Cuando los encuentro, se detienen hablando a la vez. La señorita Marple no dijo nada, pero pensó en muchas cosas. Pensó en un caso en Santa María la Mayor,
que involucraba a un tesorero parroquial y malversación de fondos. Pensó en un ese escándalo que había sacudido a un pueblo vecino, cuando se supo que el organista y la señora de la mansión habían estado llevando a cabo una actuación inapropiada correspondencia. La naturaleza humana, reflexionó, era notablemente consistente, ya sea en asuntos grandes o pequeños. Espero que todo se solucione solo, dijo para consolarlo. Estas cosas normalmente lo hago. ¿Cuándo es la función? Mañana por la noche. Nochebuena, luego. Ya veremos, dijo la señorita Marple, y volvió a tejer. Pero esa noche, despierta en la habitación de invitados, mientras la nieve susurraba contra las ventanas, se encontró incapaz de dormir. Algo andaba mal en ese tan viejo Helms, algo que acechaba debajo de los villancicos, el oropel y los rostros inocentes de los niños, ensayando línea. Había aprendido hacía mucho tiempo a confiar en estos instintos, cultivados durante años de observando a sus semejantes en toda su infinita variedad. El mañana traería respuestas. O tal vez, pensó con un ligero escalofrío, el día siguiente le traería preguntas mucho más inquietantes que todas las que había imaginado hasta entonces. A la mañana amaneció clara y fría. La nieve cubría una espesa capa. Sobre el cementerio y transformando St. Helms en algo parecido a una pintura flamenca. La señorita Marple, que siempre había sido madrugadora, se encontró sola en la mesa del desayuno, con su anfitriona. Dejó una nota diciendo que había ido a la iglesia para supervisar los preparativos finales. A la señorita Marple comió su tostada y mermelada con deliberación, con la mente ocupada a los curiosos hechos que habían surgido la noche anterior. Una cuerda cortada, un vicario preocupado, una directora de coro enfadada. Por separado, estas cosas podrían significar nada. Juntos formaban un patrón, aunque la señorita Marple aún no podía discernir su forma. Ella estaba interrumpido en estas reflexiones por la aparición de Hawkins, el sacristán, que había venido a recoger los regalos de la señora Petton. Está de compras. Disculpe, señorita, dijo, con la torpe cortesía de alguien que no es conocido, al dirigirse a damas de honor. La señora dijo que quizás quisieran caminar hasta la iglesia esta mañana. Ensayo final. Comienza a las con vago. Las 10, qué amable, dijo la señorita Marple. Me encantaría. Quizás podría mostrarme el camino, señor Hawkins. Mientras caminaban por los senderos nevados, la señorita Marple entabló conversación con el sacristán, con la amable persistencia que era su don particular. Él así enteró de que había servido a la iglesia durante 30 años, que era viudo y que tenía una opinión negativa de la situación actual. Demasiados cocineros. Si quieres saber mi opinión, dijo con brusquedad. Hubo un tiempo en que el vicario decidía qué era qué, y eso era el fin. Ahora hay comités y subcomités, y todos los que tengan una opinión. La señora Langdon me parece como una dama con opiniones bastante decididas, observó la señorita Marple. Con suavidad Hawkins resopló. La señora Langdon me parece una dama que debería ocuparse de sus propios asuntos. Siempre en la sacristía, siempre susurrando con el vicario. Su marido era igual. Que Dios lo tenga en su gloria. Pensaban que eran dueños de iglesia, los dos. Esto fue esclarecedor. La señorita Marple guardó la información a medida que se acercaban a la iglesia. Una hermosa estructura medieval con una torre cuadrada que se elevaba sobre el huso cubierto de nieve. Dentro llovía caóticamente. Los niños corrían por los pasillos en varios estados de vestuario, sus voces emocionadas resonando en las piedras antiguas. A la señora Petton se encontraba cerca del altar, luciendo agobiada,
mientras el vicario intentaba restablecer el orden con recursos limitados en éxito. Legaries para to-dos. Debemos tener orden. Su voz, aunque seria, carecía de la autoridad necesaria. La señorita Marple se deslizó en un banco cerca del fondo, acomodándose cómodamente con su desdén. Este punto estratégico tenía una vista excelente de todo el proceso. La señora Langdon estaba sentada en el piano, con la espalda rígida y recta, tocando acordes con una irritación apenas contenida. Cerca de ella estaba una joven, a quien la señorita Marple reconoció como Susan Hood, la madre de Clara Hara. La observaba Neija con una expresión de orgullo y ansiedad mezclados. Clara misma era una niña bonita de unos 12 años, rubia y de rostro serio. Llevaba un par de alas improvisadas hecha de cartón y tela blanca, y sostenía su guión con manos temblorosas. Desde el principio, llamada la vicario, María y José se acercaron al establo. «Recuerda, Tommy, ¿estás cansado del viaje?» El joven Tommy Benson, un niño robusto de 10 años, se arrastraba hacia adelante, con un cansancio exagerado, mientras que una muchacha con túnica azul lo siguió. Los niños que hacían de mesero y su esposa tomaron sus posiciones. La señorita Marple observó con interés sus agujas moviéndose constantemente. Observó que el mayor Hartley se encontraba cerca de la puerta de la sacristía, con los brazos cruzados, observando el proceso con el ojo crítico de alguien que alguna vez comandaba tropas. A su lado había un hombre delgado y nervioso, al que aún no conocía. Era el señor Greaves, el de la iglesia, tesorero. Susurró una voz a su lado. La señorita Marple se giró y vio que una anciana se había acomodado en el banco contiguo a Zoe. La Ezra Blackwood debe ser amiga de la señora Petton de Londres. De St. Mary yo, en realidad, corrigió la señorita Marple con suavidad. ¿Cómo está, señora Blackwood? Resultó ser una valiosa fuente de chismes parroquiales, que se contaban en voz baja mientras se desarrollaba el ensayo. La señorita Marple se enteró de que el señor Greaves había perdido recientemente su puesto en el banco local y que su esposa lo había dejado el año anterior, y que se le consideraba demasiado aficionado a su vaso de whisky vespertino. Por supuesto, uno no debería hablar enfermo, concluyó la señora Blackwood sin convicción, pero hay quienes dicen que las cuentas de la iglesia no han sido debidamente auditado en años. Esto también es interesante. La señorita Marple lo archive.con los demás fragmentos de información que estaba recopilando. El ensayo progresó a través de las escenas familiares. Los pastores recibieron la noticia con gran alegría. Los 3 reyes hicieron su entrada con sus regalos simbólicos. Y entonces llegó el momento de Clara, de pie sobre una plataforma elevada para representar el anuncio. Angelical a miedo. No, empezó con su joven voz clara y dulce. Pork, he aquí, os traigo el bien. Noticias de gran alegría. Fue en ese preciso momento que la gran estrella de madera suspendida sobre el altar empezó a balancearse. La señorita Marple levantó la vista bruscamente. La estrella, pintada de oro y decorado con oropel, estaba asegurado por lo que parecía ser un sistema de cuerdas y poleas. Mientras observaba, las cuerdas se aflojaron de repente. «¡Cuidado!», gritó Hawkins desde algún lugar cerca del altar. La estrella se desplomó hacia abajo. Hay hectoría que lo llevaba directamente hacia el lugar donde se encontraba Clara Hara. La niña, paralizada por la sorpresa, parecía incapaz de para moverse. Fue el mayor Hartley quien reaccionó con la velocidad propia del entrenamiento militar. Se abalanzó y agarró Clara Hara, la tomó del brazo y la apartó bruscamente. La estrella se estrelló contra la plataforma donde se encontraba momentos antes. Las tablas de madera se astillaron y levantaron una nube de polvo. Por un instante reinó un silencio absoluto. Entonces, la señora Hood
gritó y corrió a abrazar a su hija. Los demás niños empezaron a llorar. La señora Pitten permaneció inmóvil como si se hubiera convertido en piedra, con una mano presionada sobre su boca. La señorita Marple se levantó de su banco y se dirigió en silencio hacia donde Hawkins examinaba la estrella caída. El vicario se unió a ellos con el rostro pálido. «Esto es terrible», dijo. «Absolutamente terrible. Si el Mayo R no hubiera sido tan rápido, la cuerda parece haberse roto», dijo Hawkins lentamente. Levantó un extremo para inspeccionarlo. Aunque era cuerda nueva, lo puse yo mismo la semana pasada. La señorita Marple se acercó más, con su mirada penetrante, examinando el extremo deshilachado. No dijo nada, pero notó lo que otros podrían haber pasado por alto. Las fibras no estaban rasgados uniformemente, como si se hubieran desgastado naturalmente. En cambio, mostraban las marcas limpias de una cuchilla que había cortado parcialmente, debilitando la cuerda para que se rompiera bajo las estrellas. Eso. Quizás deberíamos posponer la función, dijo la señora Pitten débilmente, hasta que estemos seguros de que todo está a salvo. Tonterías, dijo la señora Langdon con firmeza, levantándose del banco del piano. Fue un accidente, nada más. Probablemente sea una cuerda vieja. No podemos decepcionar a todo el pueblo por un solo percance. La cuerda era nueva, repitió Hawkins obstinadamente. Entonces estaba defectuosa, dijo la Sra. Langdon espetó. ¿En serio, Bisher? Si cancelamos cada vez que algo sale mal, nunca haremos nada en absoluto en todos. La señorita Marple observó este intercambio con gran interés. Observó que las manos de Langdon, entrelazadas ante ella, temblaban ligeramente a pesar de sus palabras seguras. También notó que el señor Greaves se había escabullido durante la confusión, y el vicario no quería mirar a su esposa a los ojos. «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja a la señora Pitten, mientras el ensayo se reanudaba con forzada alegría, «que alguien está muy decidido a que esta obra no se lleve a cabo. La pregunta es, ¿por qué?» La tarde de Nochebuena trajo consigo una curiosa quietud al Helms, como si el pueblo, la señorita Marple, que había pasado las horas desde el alarmante incidente de la mañana en silencio, contenía la respiración a la contemplación y la conversación con varios feligreses, la llevaron a sentirse cada vez más preocupada por lo que había sucedido. Había tomado el té con la señora Blackwood, quien había estado encantada de explicarle la historia de la parroquia en tensiones. Había topado con el señor Greaves saliendo del bar. Su aliento delataba el origen de su comodidad de la tarde, y había visto a través de la ventana del estudio de la vicaría. El reverendo Poyton se inclinó sobre su escritorio, con la cabeza entre las manos, la viva imagen de un hombre desesperado ahora. Cuando las campanas de la iglesia dieron las 6:00 y los primeros aldeanos comenzaron a llegar para la actuación, la señorita Marple se abrió paso a través del cementerio nevado con la señora Pitten a su lado. «Espero que todo salga bien», dijo su amiga con ansiedad. «Después del terrible incidente de esta mañana, he estado bastante fuera de mí. Robert apenas tocó su almuerzo y ha estado encerrado en su estudiaré toda la tarde. Supongo que tiene mucho en qué pensar», dijo la señorita Marple con suavidad. «La responsabilidad de la parroquia a veces pesa mucho». Entraron en la iglesia, donde esta transformación del caos matutino al esplendor vespertino fue notable. La luz titilaba en las ventanas, proyectando sombras danzantes sobre los antiguos muros. El aroma a pino y cera de abejas llenaba el pesebre se había dispuesto cerca del altar, con paja y una cuna de madera. Sobre él una nueva estrella había sido suspendida, esta vez eléctrica en lugar de madera, con el cordón firmemente sujeto. Los bancos se llenaban ápidamente.
los aldeanos envueltos en sus abrigos de invierno, sus rostros brillantes de anticipación. La señorita Marple tomó asiento en la tercera fila, con su bolso de tejer a su lado, y observó la reunión con su habitual atención, silenciosa. El mayor Hartley se apresuró a comprobar que las puertas laterales estuvieran correctamente asegurado. La señora Langdon estaba sentada al piano, revisando partituras con movimientos bruscos y decisivos. El señor Greaves se encontraba cerca de la sacristía, cambiando el peso de un pie a otro y mirando repetidamente su reloj de bolsillo. Tras la pesada cortina de terciopelo se había erigido para proteger el área de preparación. La señorita Marple podía oír los susurros emocionados de los niños y las voces más bajas de los adultos que intentaban mantener el orden. Vislumbró la belleza de Clara. El cabello de la niña se asomaba por un hueco de la cortina, sus alas de ángel visibles a la luz de las velas. El vicario emergió del vestry a las 6 de la tarde, pálido pero sereno. Montó los escalones del altar y levantó las manos pidiendo silencio. Mis queridos amigos, comenzó, su voz llevando a través de la iglesia silenciosa. Qué alegría es verlos a todos reunidos aquí en esta noche tan bendita. Para generaciones de nuestro pueblo se han unido para presenciar el relato de la historia más grande jamás contada, y esta noche continuar con esa sagrada tradición. Hizo una pausa, y la señorita Marple creyó detectar un temblor en su voz en oremos para que todos recibamos el mensaje de paz y buena voluntad que trae esta temporada, y que podamos llevarlo adelante. Entramos al nuevo año con corazones humildes y contritos. Había algo extraño sobre esa oración, reflexionó la señorita Marple. El énfasis en los corazones humildes y contritos parecía directo. Casi personal miró a la señora Langdon y vio que la mandíbula de la mujer se había tensado, sus dedos presionando con fuerza contra las teclas del piano sin hacer ruido. El vicario bajó y las luces se atenuaron. La señora Langdon comenzó para tocar un villancico suave, y el telón se abrió para revelar la escena del establo. Un murmullo colectivo de aprecio surgió del público. La obra transcurrió con fluidez al principio. El pequeño Tommy Benson y su María se abrieron paso de banco en banco buscando refugio. El portero, interpretado por un niño corpulento de 8 años, recitó sus diálogos con más entusiasmo que precisión. El público rió entre dientes. Con aprecio, mientras la Sagrada Familia se acomodaba en su establo. Sin embargo, la atención de la señorita Marple no estaba enteramente en la actuación. Estaba observando a los adultos. La señora Witt estaba sentada al final de un banco cerca del frente, con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Hawkins estaba de pie al fondo, con su rostro curtido e impasible, pero con la mirada alerta. ¡Yalí! Deslizándose por la puerta lateral, justo cuando los pastores hacían su entrada. Había un hombre al que ella no había visto. Andes. Tenía quizás 50 años. Vestía un abrigo oscuro y se comportaba con cierta autoridad. No tomó asiento, sino que permaneció de pie cerca de la puerta de la sacristía, con la mirada escudriñando la iglesia con interés profesional. Dijo que era de la diócesis, susurró la señora Blackwood junto a la señorita Marple. Habiendo notado su atención, vino a observar el procedimiento, aunque no recuerdo al vicario mencionando cualquier inspección oficial. La señorita Marple archivó esta información con interés. Un extraño en el pueblo, han llegado la misma noche de la función. Puede que no signifique nada, pero también puede que lo signifique todo. Los pastores recibieron su mensaje angelical entregado por 3 pequeñas niñas, cuyas alas perdían plumas con cada movimiento. A los 3 reyes procesionaron por el pasillo con majestuosa dignidad, llevando sus regalos en forma de cajas de cartón envueltas en oro. Apelen. Y entonces llegó el momento de Clara. Subió a la plataforma que tenía
había sido reforzada desde el accidente de la mañana. Sus alas se extendían de par en par, y un halo de oropel se posaba sobre su cabello rubio, la estrella eléctrica. Sobre el altar debía iluminarla en ese momento, proyectándola en un rayo de luz dorada en clara. Abrió la boca para recitar sus versos. No temas, porque he aquí, en ese instante, la estrella eléctrica parpadeó, una vez, dos veces, y luego desaparecí, completamente, sumiendo el área del altar en una oscuridad relativa. Se escuchó un murmullo confuso entre el público. La Sr. Ann Langdon siguió tocando, aunque su ritmo se había vuelto incierto. El vicario se levantó a medias de su asiento delantero. Entonces, desde detrás de la cortina, se oyó un sonido que heló la sangre de la señorita Marple. Era un grito débil, rápido.s, ofocado, seguido por el inconfundible ruido sordo de algo cayendo en el público. Sin saber si esto era parte de la representación, esperó en un silencio incómodo. La señorita Marple vio el rostro del vicario a la luz de las velas, y lo que vio allí confirmó sus peores temores. Esto no fue un drama planeado. El Mayo R. Hartley se dirigió rápidamente hacia la cortina. Hawkins ya estaba allí apartándolo. En la pena, la señorita Marple distinguió las siluetas de los otros niños, paralizados por la confusión ante ello. Allí, arrugada en la base de la plataforma, yacía con sus alas de ángel torcidas y sus ojos se cerraron. La señora Witt gritó. El sonido resonó por la iglesia antigua como un golpe físico. Ella corrió hacia adelante, empujando al Mayo R, y tomó a su hija en sus brazos. Clara, háblame. La niña no respondió. Su rostro, tan animado momentos antes, estaba relajado y pálida. Su respiración se volvió entrecortada. Que alguien traiga al doctor Morrison, dijo el Visser con voz tensa. Rápido. El extraño de la Duchesse avanzó. Su forma profesional ahora lo explicó. Soy médico, dijo Ann en silencio. Déjame examinar al niño. Pero incluso mientras se arrodillaba junto a Clara Jara, la señorita Marple vio a la señora Pitton aferrada al brazo de su marido. Con el rostro pálido oyó al vicario susurrarle algo al Mayo R. Hartley. Vio que el rostro del Mayo R. se endurecía por la sorpresa. El público estaba yendo escoltados afuera ahora. Hawkins y varios otros hombres guiando a los confundidos aldeanos hacia las puertas. A los niños detrás del escenario habían empezado a llorar. La señorita Marple permaneció en su banco, con las manos aún cruzadas sobre su tejido. Observó al médico examinar a Clara Jara con rápida eficiencia. Le hizo oler el aliento del niño, fruncir el ceño y mirar al vicario, con una expresión que lo transmitía todo sin palabras. Debemos llevarla al hospital de inmediato. Tío, pero me temo que no terminó. La señorita Marple se levantó lentamente y se dirigió hacia donde la señora Pitton estaba temblando. Florence, querida, dijo suavemente, creo que deberías decirme exactamente qué ha estado sucediendo en esta parroquia, porque a menos que esté muy equivocado, lo que hemos presenciado esta noche no es un accidente en absoluto. Alguien envenenó a ese niño. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío como una acusación a los ojos de la señora. Pitton se llenaron de lágrimas y asintió en silencio. La cortina, destinada a levantarse de nuevo para la escena final, permaneció cerrado. La obra de la Natividad había terminado no en celebración, pero en un terrible silencio resonante en la... Señorita Marple había visto la muerte antes en sus múltiples formas, y había aprendido a conocer su particular quietud, mientras estaba sentada junto al fuego en el salón de la vicaría a la mañana siguiente. Mientras las agujas de tejer se movían con precisión mecánica, reflexionó que Clara Hood había llegado muy cerca de lograrlo. En silencio absoluto,
El niño sobrevivió, pero a duras penas. El doctor Morrison, llamado de su cena de Nochebuena, había confirmado lo que el médico visitante había sospechado: veneno. La palabra en sí parecía obscena en el contexto de una obra de teatro infantil, pero allí estaba, innegable y terrible. La señora Pitton se sentó frente a la señorita Marple, con los ojos rojos por el llanto y las manos inquieta en su regazo. El vicario no había salido de su estudio desde que regresó del hospital en la madrugada de la mañana. Dicen que puede que no vuelva a hablar, susurró la señora Pettonan. La conmoción, el impacto en su sistema, fue tan severo que el doctor Morrison lo llamó shock repentino cuando ... preguntó el agente. Pero me lo dijo en privado. Ella se interrumpió, incapaz de continuar. Te dijo que era veneno. La señorita Marple dijo suavemente. No era una pregunta. La señora Petton asintió con tristeza. Él reconoció las señales al instante. Dijo había visto algo similar durante la guerra. Soldados que habían estado expuestos a ciertas sustancias. Ya lo denunció a la policía. Claro, llegaron esta mañana de la oficina del condado, intentando ser discretos. Muy sabio, murmuró la señorita Marple. Un escándalo de esta naturaleza sería muy perjudicial para el pueblo. Se sentó, mientras tejía. Miraba pensativa el fuego. Afuera, la mañana de Navidad había amanecido fría y brillante. La nieve ... brillando, bajo un sol pálido. En otras partes de Inglaterra, las familias se reunían para sus celebraciones festivas. En ese tenol Dielmos, las campanas de la iglesia no habían sonado, y la vicaría estaba envuelta en una atmósfera de pavor. Dígame, dijo la señorita Marple. ¿Qué dijo exactamente el médico sobre la naturaleza del veneno? La señora Pitton se frotó la frente en ojos con un pañuelo. No estaba del todo seguro, pero sospechaba algo de la familia del cianuro. Él dijo que había un olor particular en el aliento del niño, como a almendras amargas, aunque no todos pueden detectarlo. Él al parecer sí, y también ese otro médico, el que estaba allí. ¡Qué suerte que tuviera! La señorita Marple observó, casi podría decirse providencial. El nombre del doctor Lawrence está apagado en las oficinas de DACS. Aparentemente, viajan para inspeccionar las instalaciones médicas en varias parroquias. Pero es muy probable que estuviera presente en nuestra función. La señorita Marple no dijo nada, pero pensó mucho. En su experiencia, la pura casualidad rara vez era tan pura como parecía. Tomó nota mental de preguntar más sobre el Dr. Lawrence y su conveniente presencia. El agente ha estado interrogando a todos los que estaban tras bambalinas. Señora Petton, continuó. Todos los miembros del elenco, los ayudantes, cualquiera que pudiera haber tenido acceso a Clara antes de que se desmayara, y los refrigerios, dijo la señorita Marple. Supongo que había refrigerios preparados para el elenco en sí. Todo estaba dispuesto en la sacristía. La señora Langdon lo organizó todo. Té, limonada para los niños y algo galletas. Iban a tomarlas durante el intermedio, después de la escena del pastor. Pero Clara Ara se desplomó antes de ... intervalo. Sí, aunque la señora Pitton frunció el ceño intentando recordar, había bebido algo antes, cuando los niños llegaron para prepararse. Dijo que tenía sed de la emoción. En las agujas de la señorita Marple reanudaron su tintineo. ¿Y quién más estaba en el vestry? En ese momento, varias personas. Debería Ancreon, la señora Langdon. Ciertamente lo estaba organizando todo. Hawkins entraba y salía revisando la calefacción. El mayor Hartley estaba ayudando a organizar el vestuario. Y el señor Greaves estuvo allí brevemente creo. Aunque no puedo entender por qué. Quizás, dijo la señorita Marple con delicadeza, él tenía asuntos en la sacristía. Las cajas de ofrendas para los pobres se guardan allí, admitió la señora Pitton a regañadientes.
Robert Simper cuenta la colecta después de los servicios vespertinos. Pero seguramente no estarás sugiriendo que el señor Greaves haría daño a... Niña, no estoy sugiriendo nada, respondió la señorita Marrel. Simplemente estoy recopilando hechos como si se recogiera lana para tejer. El patrón surge solo cuando se tiene suficiente hilo para trabajar. Un golpe en la puerta los interrumpió. Hawkins entró con un aspecto aún más sombrío que de costumbre. Disculpe, señora, pero el inspector de policía quiere hablar con el vicario. Le dije que el vicario no recibía visitas, pero insiste. Mas llévenlo al estudio, dijo la señora Pitton con cansancio. Robert tendrá que verlo eventualmente. Cuando Hawkins tuvo retraída, se volvió hacia la señorita Marple, con desesperación en sus ojos. Jane, yo sé que es terrible preguntar, pero ya has lidiado con este tipo de cosas antes. En St. Mary, yo había esos esos. Eran circunstancias bastante diferentes, objetó la señorita Marple, aunque ella sabía perfectamente lo que su amiga le preguntaba. Tú entendías lo que pasaba cuando nadie más lo hacía. ¿Viste la verdad tras las apariencias? La señora Pitton se inclinó hacia adelante con urgencia. Hay algo terrible en esta parroquia, algo que no entiendo del todo. Robert no quiere hablar conmigo al respecto, pero sé que está profundamente preocupado Anne. Y ahora esta cosa terrible le ha sucedido a un niño inocente. La señorita Marple guardó silencio un momento, reflexionando, y luego dijo en voz baja: hábleme de la señora Langdon. El cambio abrupto de tema pareció sobresaltar a la señora Pitton. Edith, ¿qué hay de ella? Ayer mencionaste que ella y tu esposo han estado teniendo conversaciones intensas, que dejaron de hablando cuando entras en la habitación. Un rubor subió por el cuello de la señora Pitton. Yo no quiero dispersar a nadie. Edith ha sido un pilar de esta iglesia desde que su esposo falleció hace 5 años. Ella y Robert siempre han trabajado en estrecha colaboración en asuntos parroquiales. Pero algo ha cambiado recientemente. No era una pregunta, y la señora Pitton no lo trató como tal. Bajó la mirada hacia sus manos, retorciendo el pañuelo entre ellas. sus dedos. La madre de Clara, Susan Whitt, vino a verme hace 3 días. Ella estaba muy agitada. Dijo que Clara había visto algo en la iglesia, algo que la preocupaba. No sé lo diría madre lo que era, solo que pensaba que estaba mal, y que tenía la intención de hablar con el vicario al respecto después de la actuación. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Después de la función. Sian dijo que quería esperar hasta que terminara la Navidad. No quería arruinarles la fiesta a los demás niños. ¿Qué? Es muy considerada de su parte, murmuró la señorita Marple. ¿Y le contó a alguien más sobre lo que había visto? No lo sé. Susan estaba bastante angustiada por eso. Me preguntó si creía que Clara estaba imaginando cosas. Siendo fantasiosa, Anne le aseguró que los niños a menudo malinterpretan las conversaciones y situaciones de los adultos. Pero ya no está seguro que Clara lo malinterpretó. La señora Pitton sostuvo la mirada fija de la señorita Marple y negó con la cabeza lentamente. No, creo que Clara vio algo real, algo que alguien quería desesperadamente mantener oculto, y creo que su voz bajó a apenas un susurro. Creo que alguien intentó silenciarla antes de que pudiera hablar en la... Señorita Marple asintió pensativa. Veneno en Navidad, dijo en voz baja. Bastante más siniestro que el oropel, como observé anoche. La pregunta ahora es lo que Clara vio, y que tenían tanto miedo de que ella hablara que estaban dispuestos a cometer un acto tan monstruoso. Ella retomó su tejido una vez más, moviendo los dedos con facilidad, mientras su mente trabajaba sobre las piezas de un extraño entre los pastores. Rompecabezas que poco a poco se iba armando Anne por la tarde. La señorita Marple decidió que permanecer en la vicaría, por muy cómoda que fuera,
no la haría avanzar. Comprensión de la situación. La señora Pitten se había retirado a su habitación con dolor de cabeza, y el vicario permaneció encerrado con el inspector de policía. La señorita Marple, por lo tanto, se puso su abrigo más abrigado y botas cómodas, y partimos hacia el pueblo. La calle principal de Snaldons estaba tranquilo. Las tiendas estaban cerradas por Navidad, pero el bar estaba abierta, y fue allí donde la señorita Marple dirigió sus pasos. Había aprendido así a mucho tiempo que la opinión del pueblo podía ser la más muestreados, de manera confiable, en dichos establecimientos. Particularmente cuando ocurrió una tragedia, encontró a la señora Blackwood instalada junto al fuego con varias otras damas de la parroquia. En voz baja, pero a.2. Se quedaron en silencio cuando entró la señorita Marple. Entonces, reconociéndola como la invitada de la señora Peyton, le hizo espacio para unirse a ellos. «Terrible asunto», dijo la señora Blackwood. Una vez que se habían cumplido las formalidades, habían observado a la señorita Marple y le habían dado un pequeño jerez. «Pobre Nina, dicen que puede que nunca se recupere. Los médicos tienen esperanzas», dijo la señorita Marple con cuidado, aunque sabía que se trataba de una interpretación optimista de los ecos. «Lo siento por los padres», ofreció otra mujer, a quien la señorita Marple reconoció como la esposa de el asqueroso verde. «Susan Hoot está fuera de sí. No quiere dejar a la niña junto a la cama». ¿Y el padre, la señorita Marple?, preguntó amablemente. Hubo un breve momento incómodo. Ese silencio. La señora Blackwood se inclinó hacia adelante con aire conspirador. «El señor Hooch ya no está en él. Se fue cuando Clara Jara era solo un bebé. Se fue a Australia, dicen, y nunca envió un centavo. Susan tuvo que criar a la chica sola, trabajando como costurera. Muy respetable, claro, pero ha sido difícil para ellos. Este reparto de Clara... Audrey bajo una luz un tanto diferente, una mujer que lucha sola. Su hija, el centro de su mundo. Y ahora, Kay ya inconsciente, en el hospital, envenenada por persona o personas desconocidas. Tengo entendido que anoche había un desconocido en la iglesia», comentó la señorita Marple. «Un médico de la región de Dassese, el doctor Lawrence». «Sí, la esposa del greengrocer», asintió vigorosamente. «Dijo que estaba inspeccionando las instalaciones de la parroquia en Suerte. Él estaba allí realmente, dado lo que pasó, aunque algunos podrían decir que fue un momento extraño». La señora Blackwood observaba con aire sombrío, llegando justo esa misma tarde. Y no había nadie. Se le había dicho a la parroquia que lo esperara. Quizás el virrey lo sabía. La señorita Marple sí lo hizo. Nunca se lo mencionó a Florence, dijo la señora Blackwood, y uno pensaría que lo habría hecho. No, una inspección de diocesana no es el tipo de cosa que uno puede guardar en silencio. Señorita Marple estuvo de acuerdo en que era realmente curioso. Bebió un sorbo de jerez y escuchó mientras la conversación derivaba hacia especulaciones sobre quién podría haber deseado hacerle daño a Clara. Las teorías iban desde lo absurdo hasta lo meramente improbable. Pero un tema surgió constantemente. Nadie podía imaginar por qué alguien apuntara a un niño, a menos que, dijo la señora Blackwood lentamente, no era para ella en absoluto. ¿Y si alguien más debía beber de esa copa? Esta posibilidad ya se le había ocurrido a la señorita Marple, pero le interesaba oírla expresada por otra persona. La pregunta entonces es, dijo suavemente, ¿quién era la víctima prevista? ¿Y por qué Clara Jara bebe en su lugar? Nadie tenía respuesta. La señorita Marple salió del bar poco después y se dirigió a la iglesia. El edificio estaba cerrado, pero encontró a Hawkins en el cementerio, despejando la nieve de los caminos con metódica determinación. Buenas tardes, señor Hawkins, dijo. Espero no molestarlo. Para nada, señorita. Se apoyó en su pala, su aliento empañado en el aire frío. Día triste para este Old Helms.
De hecho, señor Hawkins, me pregunto si podría preguntarle algo sobre anoche. Entiendo que estaba ayudando a preparar L a sacristía antes de la función. Así es, señorita, comprobando la calefacción, asegurándose de que todo estuviera listo para los pequeños, y se veían los refrigerios que habían sido colocados. No podía perdérselos. La señora Langdon lo dispuso todo de forma muy particular. Copas en filas, todo en su sitio. Ella es muy en particular, señora Langdon. ¿Eran todas las tazas iguales? Hawkins frunció el ceño. Considerando. Ahora que lo mencionas. No, la mayoría eran las copas de iglesia habituales. Las blancas y sencillas que usamos para el té después del servicio. Pero había una taza diferente, más elegante, con un estampado en flores azules o algo así. El pulso de la señorita Marple se aceleró ligeramente, aunque su expresión permaneció plácida. ¿Cómo? Interesante. ¿Y sabes para quién era esa taza? No lo sé en claro, señorita, pero recuerdo que la señora Langdon le dijo a la joven Clara Jara que usara ese en particular. Dijo que era especial por ser el ángel Gabriel. Esto fue realmente significativo. La señorita Marple lo archivó cuidadosamente, y el extraño que estaba allí anoche, el doctor Lawrence, lo notó durante los preparativos. No puedo decir que supiera que era médico entonces, señorita. Solo pensé que era otro visitante. Pero sí, lo vi. Pasó un tiempo considerable cerca del chaleco. Dijo que admiraba la arquitectura. Hizo muchas preguntas sobre el edificio en historia. ¿Entró en la sacristía? Hawkins se rascó la barbilla pensativo. ¿Sabe, señorita? Creo que sí. Dijo que quería ver las placas conmemorativas en la pared. Estaba ocupado con la caldera de calefacción, así que no le presté mucha atención. Es comprensible, le aseguró la señorita Marple. Y después de que empezó la función, ¿dónde se encontraba? Detrás de la iglesia, la señorita, como siempre, vigilando para asegurarse de que nada saliera mal con la puesta en escena. Pero algo salió mal con la estrella. El rostro de Hawkins se ensombreció. No fue mi culpa, señorita, lo que sea que piensen los demás. Revisé cada cuerda, cada polea. El sistema eléctrico, la conexión era correcta cuando la probé esa tarde. Estoy segura de que lo hizo todo correctamente, dijo la señorita Marple con dulzura, en lo que sugiere que alguien lo manipuló después de su inspección. Dígame, ¿la iglesia quedó desatendida en algún momento? Solo por una hora. Alrededor de las 4 tuve que ir a buscar más velas a la tienda, ya que la señora Langdon dijeron que no teníamos suficientes. La iglesia estaba cerrada, pero cualquiera con llave podría haber entrado. ¿Y quién tiene llaves para el vicario, por supuesto. La señora Langdon tiene uno, ya que viene a menudo temprano para practicar el órgano. El mayor Hartley como sacristán de la iglesia. Y el señor Greaves, aunque se supone que no debe usar su, excepto para asuntos oficiales. 4 personas con acceso. Luego 5. Si uno de ellos incluía al propio Hawkins, aunque el instinto de la señorita Marple le decía que el sacristán no estaba involucrado, era demasiado indirecta, demasiado genuinamente preocupada por lo sucedido. Agradeció a Hawkins y regresó a Lavacourage, su mente repasando estas nuevas piezas de información. Una taza especial destinado específicamente para Clara Jara. Una extraña con cómodo acceso a la sacristía. Una estrella eléctrica que falló precisamente en el momento crucial. Y durante todo el proceso, la figura sombría de la señora Langdon organizando, arreglando, siendo muy meticulosa con todo. Al entrar en el camino de la vicaría, vio un coche que se alejaba a través de la ventana. Vislumbró al doctor Lawrence, con el rostro serio. Así que había estado visitando a un vicario. ¡Qué interesante! La señora Pitten la recibió en la puerta, con aspecto angustiado Anna y Jane. ¡Qué cosa más terrible! La policía ha estado registrando la iglesia,
Ya han encontrado algo. Una taza escondida detrás de algunos himnarios en la sacristía. ¿Y Hawkins dice que tiene un olor peculiar la taza con las flores azules?, preguntó la señorita Marple. La señora Pemberton la miró fijamente. ¿Cómo lo supo? Porque sí, dijo la señorita Marple, en silencio, quitándose el abrigo. Era la taza que alguien se aseguró deliberadamente de que Clara usara. La pregunta a lo que ahora debemos responder es si el veneno estaba destinado específicamente para ella, o si ella bebió de una copa destinada a para alguien completamente distinto. Y empiezo a pensar, mi querida Florence, que la respuesta a esa pregunta revelará una mucho más que simplemente quién administró el veneno. El día después de Navidad amaneció gris y sin alegría la señorita Marple, que había pasado una noche inquieta dándole vueltas a los hechos del caso. Bajó a desayunar. Encontré a la señora Piton ya sentada a la mesa, con el rostro pálido y demacrado. Apenas dormí, confesó. Cada vez que cierro los ojos, veo a ese pobre niño desplomarse, y Robert está a su lado. Anne habla de renunciar a su sustento. Sería una lástima. La señorita Marple observó mientras se servía una tostada. Sobre todo porque dejaría muchas preguntas sin respuesta. A la señora Petan levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Simplemente que huir de un problema rara vez lo resuelve. La verdad tiene una forma de seguirte a donde quiera que vayas. Hubo un momento en que el silencio se rompió. O.S. o lo por el tic-tac del reloj de la repisa. Entonces la señora Piton dijo en voz baja: Jane, hay algo que no te he contado, algo que debería haberte dicho antes, pero me daba mucha vergüenza. Señorita Marple dejó su taza de té con cuidado. Creo que será mejor que me lo diga ahora, señora. Las manos de Petón se retorcían en su regazo. El cáliz de plata de la iglesia ha desaparecido. El que usamos para la comunión lleva 200 años en la parroquia, un regalo de la familia Langdon. Descubrí que había desaparecido la noche anterior a la función cuando fui a preparar el altar. Y no se lo dijiste a nadie. No podía soportarlo, no con la llegada de la Navidad, no con el nacimiento a punto de celebrarse. Pensé quizás lo había perdido, o Robert lo había movido para protegerlo. Siempre quise buscarlo bien. Pero allí había tanto que hacer. Y entonces se interrumpió, con la voz entrecortada. Entonces, todo pasó con Clara Jara, y el cáliz parecía tan poco importante, en comparación. A la señorita Marple consideró esto cuidadosamente. Un valioso cáliz de plata, que faltaba en ella, víspera de la función. Podría ser coincidencia, pero hacía tiempo que había aprendido a desconfiar de las coincidencias. ¿Le has dicho esto a la policía? Todavía no. Sé que debería. Pero, Jane, ¿qué? ¿Y si eso significa que Robert está involucrado? ¿Y si se lo llevó él mismo? Por alguna razón que no logro comprender, ¿cree que su marido es capaz de robar? Los ojos de la señora Peton se llenaron de lágrimas. No sé qué creer. Anne ya no. Ha estado tan extraño estas últimas semanas, tan reservado. Y esas conversaciones con la señora Langdon, siempre susurrando, siempre deteniéndose cuando me acerco. ¿Y si han estado planeando algo juntos? La señorita Marple se levantó de la mesa y se sentó junto a su amiga, tomándole la mano con suavidad. Florence, yo creo que es hora de que me cuentes todo lo que sabes o sospechas sobre la señora Langdon. Relación con su marido. La historia que surgió fue fragmentaria pero inquietante. A lo largo de durante los últimos 3 meses, el vicario y la directora del coro se habían estado reuniendo regularmente en la sacristía, a veces tarde por la noche, cuando pensaron que la iglesia estaba vacía. La señora Piton había visto luces encendidas y una vez había oído voces alzadas, aunque no pudo distinguir las palabras. Había papeles esparcidos sobre el chaleco. Msa
documentos que se recogieron apresuradamente cuando ella se acercó. Al principio pensé que podría ser parroquia negocios, planificación de los servicios navideños, pero cuando le pregunté a Robert al respecto, se mostró muy brusco conmigo, y dijo, Ann estaba imaginando cosas, que la señora Langdon simplemente lo estaba ayudando con las cuentas. ¿Las cuentas?, repitió, pensativa la señorita Marple. Seguramente, esa sería la responsabilidad del señor Greaves, ya que, tesorero de la iglesia, exactamente lo que pensé. Pero Robert insistió en que Edith, la señora Langdon, que tenía mejor cabeza para los números que el pobre señor Greaves, dijo que le había pedido ayuda porque los libros se habían vuelto un completo caos. Esto le dio un cariz completamente nuevo a la situación. La señorita Marple recordó las oscuras insinuaciones de la señora Blackwood sobre que las cuentas de la iglesia no habían sido auditadas adecuadamente, y las del señor Greaves, punto de esa afortunada afición por la bebida. Creo que dijo lentamente que me gustaría mucho, Ann. Me gustaría hablar con la madre de Clara. ¿Sigue en el hospital? Sí, está. Ella no ha dejado a Clara de lado. Pero Jane, ¿qué tiene que ver Susan Wet con el cáliz? Quizzes, nada. Quizzes, to do. Mencionaste que Clara estaba preocupada. Obviari. Algo que había visto, algo que planeaba contarle al vicerrector después de la función. Me pregunto si la Sr. Ann Whit podría saber más de lo que reveló inicialmente. Una hora después, la señorita Marple se encontraba en el hospital del condado. Un lúgubre edificio victoriano que olía a ácido carbólico y a verduras hervidas en la señora Hood se sentó junto a la cama de su hija, con el rostro demacrado por el agotamiento y dolor. Clara yacía inmóvil, respirando superficialmente con su cabello rubio, extendido sobre la almohada. De alguna manera parecía más pequeña, disminuida, como si el veneno la hubiera drenado no solo a ella fuerza, pero su misma esencia. Señora Whit, dijo la señorita Marple suavemente, lamento mucho interrumpir en este momento. Soy la señorita Marple, amiga de la señora Piton. Susan Whit levantó la vista con ojos apagados. Eres la señora de Santa María. Florence mencionó que estabas de visita. Me pregunto si podría hacerte una pregunta. Algunas preguntas sobre Clara sé que es difícil, pero podría ayudarnos a entender qué le pasó. Sr. Ann Whit asintió lentamente. La policía ya me ha interrogado. Les he contado todo lo que sé. Le mencionaste a la señora Piton que Clara había visto algo en la iglesia, algo que la preocupó. ¿Puedes? ¿Me cuentas algo más sobre eso? No quiso decir exactamente qué era. Tú, Ann, sé cómo pueden ser los niños, casi diciéndote cosas y luego callándose cuando los presionas. La voz de la señora Hood se quebró. Ann John. Debería haber insistido más. Debería haberle pedido que me lo dijera. No debe culparse, dijo la señorita Marple con firmeza. A los niños suelen ser reacios a traicionar las confidencias de los adultos, incluso cuando intuyen que algo anda mal. Clara ¿tiene alguna pista sobre lo que había presenciado? La señora Hood guardó silencio un largo rato, mirando fijamente a su hija, rostro pálido. Luego dijo en voz baja: preguntó si era un robo, si alguien tomó dinero destinado a los pobres y lo usó para sí mismo. Pensé que hablaba de una historia de la escuela, algo hipotético. Pero ahora crees que vio algo en concreto. El fondo de caridad de Navidad. La iglesia recauda dinero cada Adviento. Distribuir a las familias necesitadas de la parroquia. Clara ayudó a contar las donaciones después de los servicios. Estaba tan orgullosa de haber recibido esa responsabilidad. La señora Whit apretó los puños. ¿Y si vio a alguien robando de ese fondo? ¿Y si por eso intentaron matarla? La señorita Marple había estado pensando de forma similar, pero escucharlo con tanta valentía fue impactante. Clara mencionó algún nombre, alguien que haya visto manejando el dinero. Dijo la señora Hood. Hizo una pausa.
Su frunció el ceño en señal de concentración. Dijo que había visto una carta doblada en pequeño. Se lo pasaron entre 2 personas después del servicio dominical. Dijo que tenía números escritos, cantidades de dinero. Ella pensó que se parecía al tipo de contabilidad que hacía su maestra cuando recaudaba el dinero de la cena en la escuela. Una carta con cifras, murmuró la señorita Marple, oculta en una nota doblada que pasaba a escondidas. Eso sugeriría correspondencia privada, ¿no? Algo que no podía llevarse a cabo abiertamente. Ella también dijo. La señora Witt dudó. Dijo que una de las personas parecía asustada, Anne, y la otra parecía enojada. Esas fueron sus palabras exactas. A Saturday, la señorita Marple pensó en el aire preocupado del vicario, su estudio cerrado, su carta escuemada. Pensó en la mandíbula apretada y las manos temblorosas de la señora Langdon, su insistencia en que la función debía continuar a pesar del accidente de la mañana. Asustada y enojada. Sí, eso, la descripción encajaba bastante bien. Gracias, señora Hewitt. Ha sido de gran ayuda. Aun cuando la señorita Marple se levantó para irse, la señora Witt la agarró de la manga. Por favor, encuentren quién le hizo esto a mi hija. Es todo lo que tengo en el mundo. Haré lo mejor que pueda, prometió la señorita Marple, mientras caminaba de regreso por los pasillos del hospital. La señorita Marple reflexionó que las piezas del rompecabezas estaban empezando a encajar para tener una imagen más clara en un cáliz perdido, fondos de caridad malversados, reuniones secretas, cartas quemadas y un niño que había visto demasiado y amenazó, aunque inocentemente, con exponer la verdad. La pregunta ahora era si Clara Ara había sido envenenada para impedirle hablar, o si había bebido accidentalmente de una copa destinada a algo completamente distinto. Y si esto último es cierto, ¿quién era la víctima prevista? La señorita Marple siempre había creído firmemente en el valor de la observación nocturna. Había algo en las primeras horas de la noche que desataba las lenguas y revelaba verdades que la luz del día mantenía ocultas. Por esta razón, se encontró a las 11 de la noche, envuelta en su abrigo más cálido, y caminando a través del cementerio nevado hacia Steeldhelms. La luna brillaba, proyectando largas sombras sobre las lápidas. La iglesia misma se recortaba oscura contra el cielo, pero a medida que la señorita Marple se acercaba, notó lo que esperaba ver en un tenue destello de luz procedente de una de las ventanas de la sacristía. Se acercó, manteniéndose las sombras de los outres. Sus pies apenas susurraban en la nieve. Años de la observación silenciosa en Santa María le había enseñado a moverse sin llamar la atención, una habilidad que había demostrado ser útil en más de una ocasión. La ventana vestry estaba parcialmente abierta, a pesar del frío. A través de ella, la señorita Marple oía voces bajas y urgentes. «No puedes irte sin más. Era el vicerrector», habló con tono tenso. «Eso solo empeorará las cosas. La policía querrá interrogarlo más a fondo entonces, aunque me interroguen en otro lugar». La voz de la señora Langdon era aguda, con una emoción apenas contenida. «No puedo quedarme en este pueblo, Robert. No después de lo que pasó. No con todos susurrando y preguntándose. Edith, por favor, debemos pensar racionalmente sobre esto». «Racionalmente», hubo una Marguerite. «¿Cuándo ha sido racional algo de esto? Nunca deberíamos haberlo empezado. Antedije desde el principio que terminaría mal. No teníamos opción. Las cuentas eran un caos. El dinero se había ido. Y si alguien hubiera descubierto todo el alcance, pero alguien lo descubrió. Ese niño lo descubrió, y ahora mira lo que pasó. Hubo una... La señorita Marple se acercó m.a.l. a ventana. Su corazón latía más rápido de lo habitual. «No puedes pensar que tuve algo que ver con eso». A la voz del vicario sonaba horrorizada. «Edith, seguro que no crees que le haría daño a un niño».
No sé qué creer. Ya no sé nada más. Lo único que sé es que Clara Witt vio algo que no debería haber visto y ahora está hospitalizada en envenenado. La policía sacará sus propias conclusiones. Entonces debemos decirles la verdad en todos eso a los fondos faltantes. La malversación de fondos de Greaves. Todo lo que hemos estado intentando silenciar y destruir Searrero destruiría nuestras reputaciones. El escándalo sería insoportable. Mejor escándalo que dejar que la sospecha de intento de asesinato recaiga sobre cualquiera de nosotros. La respuesta de la señora Langdon fue demasiado tranquila para la señorita Marple. No podía oír con claridad, pero el tono era suplicante. Se oyó un movimiento, pasos que regresaban, y «Me voy mañana», dijo finalmente la señora Langdon, con la voz más clara ahora. «Les diré a todos que es para mi salud. Nadie lo cuestionará. No después del susto de la Nochebuena. Ay, debes hacer lo que creas mejor con las cuentas. Pero Robert, te lo ruego, ten cuidado con cómo procedes. Hay fuerzas que actúan aquí que ninguno de nosotros comprende del todo. ¿Qué quiere decir ese desconocido? El doctor Lawrence, ¿no? ¿Te parece extraño que apareciera justo cuando lo hizo? Y esas preguntas que hizo después sobre la parroquia finanzas, sobre quién tenía acceso al chaleco, no estaba allí por casualidad. Robert, alguien lo envió. Los Dashesi seguramente debieron haber recibido informes de irregularidades o quizás alguien más ha estado haciendo averiguaciones. Alguien que sabía exactamente lo que encontraríamos cuando examinó los libros cuidadosamente. La mente de la señorita Marple trabajaba rápidamente, así que el virrey y la señora Langdon habían descubierto un desfalco, presumiblemente cometido por el señor Greve. Habían estado intentando manéjenlo con discreción para evitar el escándalo. Pero Clara, de alguna manera, había presenciado sus discusiones secretas. Habían visto la evidencia de los fondos faltantes y habían planeado hablar al respecto. Pero aún quedaba la cuestión de quién había envenenado al niño. Y la mención de los arañazos por parte de la señora Langdon llamó la atención la atención de la señorita Marple. Se inclinó ligeramente hacia adelante, intentando ver por la ventana su mano. El vicealmirante diciendo: esos rasguños. ¿Cómo te los hiciste? No is not. Me los hice en la cerradura de la caja de limosnas cuando revisaba las colectas de Navidad. El mecanismo es bastante rígido. Déjame ver. Hubo otra pausa. Edith, parece que has estado forzando algo. No seas absurda, le dije. ¿Qué pasó? El cáliz, dijo el virrey, lentamente. ¿Sabes dónde está, verdad? No sé nada de eso, Edith, por favor. Si lo has tomado, si has estado tratando de cubrir las pérdidas, vendiendo propiedades de la iglesia, tú debes decírmelo ahora. Puedo ayudarte, pero solo si eres honesto conmigo. ¿Cómo te atreves? Usted. La voz de la señora Langdon era gélida. Después de todo lo que he hecho para ayudarle a salvar esta parroquia de la desgracia, usted acúsame de robo. No estoy acusando, estoy preguntando. Luego responderé. No, yo no tomo el cáliz, pero tengo mis sospechas sobre quién lo hizo. Lo mismo persona que ha estado drenando constantemente los fondos parroquiales durante los últimos 2 años. La misma persona que ha estado falsificando los libros de cuentas y cubriendo sus huellas con medidas cada vez más desesperadas. Anne Greaves. ¿Quién más? Ha estado bebiendo S.U.S. penas. Y su salario, cuando llegue la auditoría, como inevitablemente debe ser, quedará expuesto. Y sospecho que lo sabe. La señorita Marple absorbió esta información con interés. Así que el señor Greaves era el malversador. El virrey y la señora Langdon habían estado intentando documentar el robo antes de llevarlo a las autoridades, pero ¿dónde encajaba el envenenamiento en este patrón?
Las voces internas habían bajado a murmullos, demasiado bajos para que la señorita Marple pudiera distinguir las palabras. Anne estaba a punto de alejarse cuando oyó pasos acercándose por detrás. Se giró y vio a Hawkins allí de pie, un linterna en la mano, con el rostro serio. Creía haber visto a alguien moviéndose por el cementerio, dijo en voz baja. No podía dormir, dijo la señorita Marple con sinceridad. Pensé que un paseo podría ayudarme a aclarar mi mente. Hawkins miró hacia la ventana iluminada del chaleco. Han estado en ya casi 1 hora. Los oí cuando fui a revisar la caldera. ¿Oíste lo que decían? Suficiente para saber que se avecinan problemas. Siempre supe que Gravis era un poco taimado. Si quieres saber la verdad, lo he visto salir de la iglesia tarde en la noche más de una vez, con aspecto ferviente, pero solo soy el sacristán. Nadie me preguntó opinión sobre estas cosas. Quizás deberían, observó la señorita Marple. En mi segunda experiencia, quienes mantienen un lugar a menudo conocen sus secretos mejor que quienes simplemente lo usan. La luz en ella sacristía se apagó de repente. Un momento después, la puerta lateral de la iglesia se abrió. La señora Langdon salió, seguida del vicario. Ambos se detuvieron en seco al ver a la señorita Marple y a Hawkins. Buenas noches, dijo la señorita Marple amablemente. Qué noche tan clara a pesar del frío. No puedo resistirme a dar un paseo. Cuando la luna es tan brillante. El rostro de la señora Langdon estaba pálido, sus ojos sospechosos. La señorita Marple notó arañazos en su mano derecha claramente visibles, incluso a la luz de la luna. Eran profundos, recientes y exactamente el tipo de marcaje que podrían dejarse al forzar una caja cerrada o al forzar una cerradura rebelde. No deberías estar solo en la calle a esa hora, dijo el vicario con voz tensa. No es seguro. Está bastante acostumbrado a los paseos nocturnos, le aseguró la señorita Marple. Y el señor Hawkins ha tenido la amabilidad de acompañarme. Me llevó de vuelta a la vicaría. Se despidió y se marchó con Hawkins, dejando solos al vicario y a la señora Langdon. Permaneció en un incómodo silencio. A la mañana siguiente trajo una fuerte nevada, del tipo que amortiguaba todo sonido y transformaba Old Helms en un mundo blanco y silencioso. La señorita Marple estaba de pie junto a la ventana de la vicaría, observando los copos que caían sobre el cementerio, y reflexionó que la naturaleza había proporcionado un telón de fondo apropiado para el silencio que se había instalado en la parroquia. La señora Pitten se había acostado con lo que ella llamaba agotamiento nervioso. El vicario se había ido temprano al hospital aparentemente para visitar a Clara Arau, pero la señorita Marple sospechaba que también para evitar las preguntas incómodas que flotaban en el aire, como la nieve misma. Por lo tanto, la señorita Marple estaba sola cuando el agente Rix llegó a la puerta de la vicaría, pisoteando la nieve de sus botas y luciendo considerablemente más serio de lo que correspondía a un joven oficial en su primer caso importante. Disculpe, señorita Marple, pero Anne esperaba hablar con el vicario. Noticias importantes de la iglesia. Me temo que el reverendo Pitten está en la iglesia en hospital. Quizás podría llevar un mensaje. El agente dudó, claramente insegura de confiar en una visitante mayor. Pero la señorita Marple tenía un estilo que invitó a la confianza y, en cuestión de momentos, lo acompañó a la sala de estar y le sirvió té. «Es sobre el cáliz perdido», dijo, calentándose las manos en la copa. «Lo encontramos». Las agujas de la señorita Marfo se detuvieron en su ritmo. «¡Qué interesante! ¿Dónde lo descubrieron?» «En la iglesia, señorita, enterrado bajo la paja en el pesebre. Uno de los niños lo encontró esta mañana cuando los mandaron a ordenar la exposición. El inspector
Lo tiene ahora, examinándolo en busca de huellas dactilares y demás. ¿Y estaba allí algo más con el cáliz? El agente pareció sorprendido. ¿Cómo lo ¿Una suposición? Nada más a los objetos rara vez se ocultan, sin una explicación. Había una nota, perdida, clavada abajo el cáliz con Anatak. Dijo algo peculiar. Sacó su cuaderno y leyó con atención. Perdónanos. La verdad no permanecerá enterrada. La señorita Marple reflexionó sobre esto. Alguien había escondido el cáliz deliberadamente, con un mensaje que sugería tanto culpa como desafío. Fue el acto de alguien que deseaba confesar, pero carecía de la coraje para hacerlo abiertamente. «Perdónanos», repitió en voz baja. El plural es significativo, ¿no crees? No perdóname, sino perdónanos. El inspector también lo notó, señorita. Sugiere que hay más de una persona involucrada. De hecho, así es. Dígame, agente, ¿ha salido alguien del pueblo desde Nochebuena? La señora Langdon salió en el tren de la mañana. La señorita dijo Anne iba a quedarse con su hermana en Bath por motivos de salud. El inspector habló con ella antes de irse, pero tenía una... Respondió por todo. Dijo que no sabía nada del cáliz, ni de ningún desfalco. ¿Malversación? El tono de la señorita Marple era suave, pero su mirada penetrante. El agente se sonrojó levemente. No debería... Ya lo he mencionado, señorita, pero como es amiga de la esposa del vicario, y seguro que saldrá a la luz de todos modos. Hemos estado examinando las cuentas de la iglesia, y he descubierto irregularidades sustanciales que se remontan a casi 2 años. El dinero de colecciones que nunca llegaron al banco, fondos de caridad que parecen haber desaparecido. El inspector cree que a ese Siendi a varios cientos, y el señor Greaves como tesorero, ha encargado de todos los registros financieros. Señorita, hemos estado intentando localizarlo para interrogarlo, pero parece haberse esfumado. Su casera dice que salió de su habitación ayer por la noche con una maleta. Ya no ha vuelto, así que tanto la señora Langdon como el señor Greaves habían huido. Eso fue lo... Es esclarecedor. Los dedos de la señorita Marple reanudaron su labor de punto, mientras su mente trabajaba en el implicaciones. ¿Alguien ha pensado en registrar a fondo la sacristía? El lugar donde se guardan las cuentas mantuvieron. El inspector lo revisó ayer, señorita. Encontró que los libros de cuentas estaban bien y los libros de contabilidad, pero había algo más que le pareció extraño. Una caja metálica cerrada con llave escondida detrás de los manteles del altar. Tuvimos que forzarla abierta, ya que nadie parecía tener la llave. ¿Y qué había dentro? Cartas. Señorita, toda la colección. Correspondencia entre el virrey y la señora Langdon. Nada inapropiado, claro está. Solo en discusiones sobre las finanzas de la parroquia, que demostraron que ambos sabían sobre el dinero faltante desde hacía al menos 6 semanas. Habían estado investigando discretamente, intentando reunir pruebas antes de acudir a las autoridades, para evitar el escándalo, murmuró la señorita Marple. Eso es lo que piensa el inspector, pero los pone en una situación bastante incómoda, ¿no? Saber de un delito y no denunciarlo. Y luego está el asunto de que esa niña casi muere. ¿Crees que puede haber una conexión? El inspector falla. ¿Cree que Clara Hara es posible que Witt haya escuchado algo que no debería haber escuchado o haya visto algún documento que implicaba a alguien y a esa persona? Intentó silenciarla antes de que pudiera hablar. La señorita Marple dejó su labor de punto y miró directamente a la joven agente. Tegum, honestamente, agente Hendress, su inspector, ¿creer que el vicario o la señora Langdon son capaces de envenenar a un niño? El agente se removió incómodo. Dice que tiene que considerar todas las posibilidades, señorita. Ambos
motivo para mantener a Clara Ara callada. Ambos tenían acceso a la sacristía donde se administró el veneno, y ambos se comportaron de manera sospechosa después del incidente, susurrando entre sí y luciendo asustados. Ana, asustada y enfadada, dijo la señorita Marple, casi para sí misma. Sí, eso concuerda con lo que Clara le dijo a su madre, pero Ana, gente, considere esto. Si fuera a envenenar a alguien para impedirle hablar, ¿lo haría delante de todo el pueblo durante una representación navideña? ¿No preferirías un momento más privado y menos visible? El agente frunció el ceño. Supongo que eso suena bastante extraño cuando lo planteas así. Parece más que extraño. Parece teatral, casi deliberadamente público, como si alguien quisiera que se descubriera el envenenamiento. Quisiera que ándalo, salir a la luz. Pero, ¿por qué querría alguien eso? Eso, dijo la señorita Marple, es precisamente lo que debe determinarse. Ahora, usted mencionó que la caja metálica tuvo que ser forzada para abrirla. ¿Tenía marcas? ¿Evidencia de manipulación previa? ¿Había, señorita, arañazos recientes alrededor de la cerradura, como si alguien hubiera intentado forzarla o abriéndola con una herramienta? La señorita Marple pensó en los arañazos en la mano de la señora Langdon. Los que ella había reclamado provenían de la caja de los pobres, pero supongamos que hubieran venido de intentar abrir la caja de metal. Supongamos que ella hubiera estado tratando de recuperar las cartas incriminatorias antes de que pudieran ser encontradas. Una pregunta más, agente. La taza que en él de las flores azules contenía el veneno, ¿lo han examinado a fondo? Señorita, el residuo definitivamente era cianuro mezclado con limonada. Pero aquí está lo curioso. El inspector dice que la concentración era extraño. Demasiado o muy poco. No pudo determinarlo con certeza, como si quien lo preparó no fuera del todo seguras de la dosis, o como si no tuvieran experiencia en tales asuntos, sugirió la señorita Marple. Una aficionada más, bien que alguien con conocimientos médicos. No había pensado en eso, señorita, y sin embargo, el doctor Lawrence estaba convenientemente presente, un médico de fuera de la parroquia, que apareció justo cuando se necesitaba su experiencia. ¿No te parece sorprendente? El agente abrió mucho los ojos. ¿Crees que el doctor Lawrence podría estar involucrado? Creo, la señorita Marple dijo con cautela, que muy poco en este asunto ha sido casualidad. Pero también creo que la respuesta no está en quién administró el veneno, sino a quién estaba destinado el veneno. Clara Ara bebió de esa taza por accidente. Estoy convencido de ello. La pregunta es, ¿de quién era la taza? Originalmente, el agente se marchó poco después, dejando sola a la señorita Marple, con sus pensamientos y su tejido. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre la iglesia de San Ángel, cubriéndolo todo de un blanco prístino, como si la naturaleza misma quisiera correr un velo sobre los oscuros secretos que yacían debajo. Por la tarde, la nieve había cesado, dejando Old Helms envuelto en un silencio inquietante. La señorita Marple, que había pasado por la mañana en contemplación, le anunció a la señora Peyton que deseaba visitar la iglesia. ¿Estás segura, Jane? Preguntó un amigo con ansiedad. Después de lo que pasó allí, creo que sería el último lugar al que querrías ir. Al contrario, respondió la señorita Marrel, abotonándose el abrigo. Es precisamente el lugar donde necesito estar. Hay preguntas que solo pueden responderse examinando la escena misma. La iglesia estaba abierta, aunque desierto. La señorita Marple se dirigió lentamente por el pasillo central, sus botas resonando en el suelo de piedra. El Belén había sido parcialmente desmantelado, se le había quitado la paja. El pesebre
Tras el descubrimiento del cáliz, el escenario improvisado donde Clara habíase quedó quieto. Llevaba las marcas astilladas de la estrella fugaz. La señorita Marple se quedó parada un momento, visualizando los eventos de esa fatídica noche. Los niños con sus disfraces, el público envuelto en atención. Las luces se atenuaron y luego Clara dio un paso adelante para entregar sus líneas, levantando la copa a sus labios antes de entrar, como lo harían los niños cuando estaba nervioso y sediento. Pero, ¿de quién era la taza originalmente? La señorita Marple se dirigió a la sacristía. La policía había terminado su interrogatorio, y la sala estaba llena de el aspecto descuidado de un lugar que había sido registrado a fondo. Los libros de contabilidad estaban apilados sobre la mesa, sus páginas marcadas con trozos de papel. La caja de metal estaba abierta, vacía ahora de su correspondencia incriminatoria. Examinó los arañazos en la cerradura que el agente Hendricks había mencionado. Eran realmente recientes, hechas por alguien experto en el arte de abrir cerraduras a alguien desesperado o tal vez por recuperar algo antes de que pudiera ser encontrado. A la señorita Marple se trasladó a la alcoba, donde se habían servido los refrigerios, la Nochebuena. Las tazas habían sido quitado, por supuesto, pero podía ver las marcas en la mesa donde habían estado en sus cuidadosas filas. La SRAN, los arreglos particulares de Langdon. Todo perfecto. Ella giró su preste atención a los armarios de los chalecos, abriéndolos uno por uno. Dentro estaban los artículos habituales, velas de repuesto, platos para la colecta, callas, disabenas, y luego en el tercer armario, escondido detrás de una pila unos viejos libros de servicio, encontró algo que la hizo reflexionar. Era una botella pequeña, de vidrio marrón y sin etiqueta. La señorita Ann Marple lo recogió con cuidado por los bordes y lo sostuvo a la luz, vacío, pero con algunas gotas de líquido todavía aferrándose al interior. Olfateó con cautela y no detectó nada. Pero eso significaba poco. Muchos venenos. Estaban inodoro. Envolvió la botella en su pañuelo y la guardó en su bolso. La policía debería examinarla, aunque sospechaba que ya habían realizado una búsqueda exhaustiva. A menos que, por supuesto, alguien lo hubiera colocado allí. Después de que la policía terminó su trabajo, la señorita Marple regresó a la nave y comenzó un examen metódico de los bancos. Empezando por el frente. Buscaba algo específico, aunque no podría haberlo dicho con exactitud. Alguna evidencia que se había pasado por alto en el caos de la Nochebuena. Estaba en la quinta fila cuando su diligente búsqueda fue recompensada. Escondido en el estante del himno, detrás de una copia muy gastada de libros antiguos y modernos, un trozo de papel doblado. La señorita Marple lo sacó con cuidado y lo abrió. La letra era joven, hecha con cuidado, pero delataba la limitada educación de la autora. Era la mano de Clara Hara. Señorita Marple la reconoció por haber visto el nombre de la niña cuidadosamente impreso en su manuscrito. La carta era breve, pero Bastadoran querido Vicer Peter, le escribo para contarle algo que vi y que creo que es M. después del servicio del domingo pasado. Me quedé para ayudar a contarlos el dinero de la colecta. Como me pidió la señora Langdon, envié al señor Greaves tomar algunos sobres y guardarlos en su abrigo en el bolsillo, en lugar de en la caja de conteo. Cuando le pregunté al respecto, dijo que era asunto de la iglesia y que no debían preocupación. Pero luego te vi a ti y a la señora Langdon mirando papeles con números, y ambos parecían muy preocupados. Creo que el señor Greaves ha estado robando en la iglesia. Quería decírtelo antes de Navidad, pero no quise estropearles la Navidad a todos. Después de que termine la obra, iré a verte y te contaré todo lo que vi. Espero estoy haciendo lo correcto. Tu amiga Clara Hood. La señorita Marple leyó la carta 2 veces.
Su mente se aceleraba. Aquí estaba la evidencia que había estado buscando. Clara había presenciado el robo de Graves y había planeado. Lo desenmascararon después de la función. Pero ¿cómo había acabado esta carta en un libro, en lugar de en manos del vicario? La respuesta, cuando llegó a ella, fue simple y terrible. Clara tenía la intención de entregar la carta después de la obra, pero alguien lo había interceptado. Alguien que sabía lo que contenía y que no podía permitir que se entregara. ¿Pero quién? Y lo más importante, ¿cómo sabían de la existencia de la carta? La señorita Marple se sentó en el banco, olvidó tejer y se obligó a reflexionar sobre la secuencia de eventos con una lógica implacable. Clara escribe ... CRTA con la intención de entregársela al vicario después de la función. Quizás se la muestre a alguien, o la mencione o lo deja en algún lugar donde pueda ser visto. Esa persona se da cuenta del peligro y actúa para ... y me piden que Clara hable. Envenenan su bebida sabiendo que la consumirá antes de su gran escena, pero cometen un error. Usan demasiado o muy poco veneno como el agente Rix habían mencionado, porque no tienen experiencia en estos asuntos. Están actuando con pánico, desesperación high después del envenenamiento. Recuperan la carta de donde la había dejado Clara y la esconden en la iglesia. Es decir, tal vez para destruirlo más tarde, pero sin atreverse a hacerlo inmediatamente mientras la policía estaba investigando. La pregunta era, ¿quién sabía de la carta? La señorita Marple recordó su conversación con la señora Hood. La mujer había dicho que Clara estaba preocupada por algo que había visto, que planeaba para contárselo al vicario después de la función. ¿Clara se lo había contado a alguien más? ¿Le había mostrado la carta a alguien antes de esconderlo en la iglesia? La señorita Marple se levantó y se dirigió a la vestry una vez más. Examinó la mesa. La señora Langdon había dispuesto los refrigerios, la taza especial con flores azules, designada para Clara como Ángel Gabriel. Cualquiera que ayudara con los preparativos habría sabido qué copa era para el niño. Señora Langdon había organizado todo, pero la señora Langdon también había estado investigando la malversación de fondos de Greaves con el vicario. ¿Habría envenenado a Clara para proteger a Greaves? Parecía improbable, a menos que la señora Langdon estuviera protegiendo no a Graves, sino a otra persona completamente distinta, o a menos que tuviera sus propias razones para querer la investigación para detenerse. La señorita Marple recordó la conversación que había oído en el cementerio. La señora Langdon dijo que Clara nunca debería haberse enterado, pero descubrió exactamente qué pasaba con Greaves. O algo más. Pensó en los arañazos en las manos de la señora Langdon, la cerradura forzada de la calla de metal, las cartas entre ella y el vicario. Pensó en la apresurada partida de la señora Langdon de la pueblo, alegando mala salud, y pensó en el señor Greaves, que también huyó. Su paradero es desconocido. 2 personas huyendo de algo. ¿Pero huían de la justicia o del peligro? La señorita Marple guardó cuidadosamente la carta de Clara en su bolso junto a la misteriosa botella. Era hora de que decidió compartir sus hallazgos con el agente Rix y su inspector. Pero primero tenía que hacer una última llamada. Salió de la iglesia y se dirigió por las calles nevadas hasta la pequeña cabaña donde el señor Greaves había guardado su habitación. Su casera, una mujer de mirada aguda llamada señora Potter, abrió la puerta con sospecha obvia. Si buscas al señor Greaves, se ha ido, y no sé dónde está. Me dejó debiendo 3 semanas de alquiler sin vergüenza. No lo busco, le aseguró la señorita Marple, pero me preguntó si podría hacerle una pregunta. ¿Recibió el señor Greaves alguna visita en los días previos a Navidad? La Ezra
Potter, su expresión se suavizó ligeramente ante la gentileza de la señorita Marple. Ahora que lo menciona, sí. Una dama vino a verlo él. A la víspera de Nochebuena estaba bastante agitada. Oí voces alzadas de sus habitaciones. ¿Puedes describir a esta señora? Alta, delgada, siempre llevaba su sombrero en un ángulo. La Ezra Langdon, la directora del coro. La señorita Marple agradeció a la Sr. Ann Potter y caminó lentamente hacia la vicaría, mientras procesaba mentalmente esta nueva información. La señora Langdon había visitado a Greaves en privado y discutieron. Al día siguiente, el envenenamiento ocurrió, y ahora ambos habían huido del pueblo. El patrón se estaba volviendo más claro, aunque una pieza crucial seguía desaparecido. Necesitaba saber quién había sido la víctima prevista de esa copa envenenada. La investigación se llevó a cabo. 3 días después, en el salón parroquial, un evento concurrido y reducido por lo que parecía ser toda la población de Steakhouse. La señorita Marple se sentó en la segunda fila. Sue, con una bolsa de tejer en el regazo, observaba el procedimiento con su habitual atención silenciosa. El forense, un hombre de voz seca desde las oficinas del condado, realizaron el examen con precisión metódica. El doctor Morrison testificó sobre la condición de Clara, confirmando que había sido envenenada con cianuro, pero se esperaba que misericordiosamente se recuperó, aunque su habla permaneció deteriorada. El doctor Lawrence, el médico visitante, corroboró este testimonio. El agente Riggs presentó la prueba física, la taza con su residuo de veneno, la botella que la señorita Marple había descubierto en el armario de la sacristía, la carta de Clara encontrada en el libro de Hymn Book. Cada artículo fue examinado y registrado en el registro. La señora Hood dio su testimonio entre lágrimas, describiendo la ansiedad de su hija en los días previos a la Navidad y su intención de hablar con el vicario después de la función. El vicario parecía pálido y demacrado, su voz apenas audible, ya que admitió saber de las irregularidades financieras desde hacía varias semanas. Había estado intentando, dijo, reunir pruebas suficientes antes de llevar el asunto a las autoridades. No había querido destruir a un hombre reputación sin prueba. ¿Y la señora Langdon? ¿El forense? Preguntó. Ella era ayudándola en esta investigación. Ella era Edith. La señora Langdon tenía un talento para las cuentas. Ella descubrió las discrepancias primero y me las hizo notar. Sin embargo, ahora ha dejado el pueblo de repente. Por su salud, dijo el virrey, pero su tono carecía de convicción. Fue en ese momento que la señorita Marple se puso de pie. Si se me permite dirigirme a la investigación, ella dijo con su voz suave, creo que puedo arrojar algo de luz sobre estos trágicos acontecimientos. El forense pareció sorprendido, pero tras un momento de vacilación, asintió con la cabeza. La señorita Marple se dirigió al frente de la sala, su actitud serena y segura a pesar de las docenas de ojos fijos en ella. He pasado estos últimos días, comenzó, intentando comprender lo que ocurrió en Nochebuena. Los hechos, como los documentos presentados, sugieren que la joven Clara Hood fue envenenada deliberadamente para evitar que revelara la identidad del Sr. robo de fondos eclesiásticos por parte de Greaves. Es una conclusión lógica, pero creo que es incorrecta. Un murmullo recorrió la multitud reunida. El vicario se inclinó hacia adelante. Con expresión atenta aclarará, no era la víctima prevista, continuó la señorita Marple. Bebió de una copa destinada a otra persona, a la copa con las flores azules, especialmente designadas para su papel como el ángel. Gabriel debería haber permanecido intacta hasta el intermedio, pero Clara, nerviosa y sedienta, bebió de ella al principio, un accidente, pero uno que reveló el verdadero objetivo del envenenamiento. ¿Y quién era ese objetivo?,
preguntó la forense Sra. Edith Langdon. La sala estalló en susurros de asombro. Sra. Piton jadeó audiblemente. La señorita Marple esperó a que se hiciera el silencio. Antes de continuar, la señora Langdon había estado investigando las cuentas de la iglesia con los asistentes del virrey. Había descubierto no solo que el señor Greaves estaba malversando fondos, pero algo mucho más perjudicial para ciertas partes. Había encontrado pruebas que el dinero de la caridad navideña destinado a los pobres de la parroquia había sido desviado sistemáticamente para uso personal. Pero el ladrón no era solo el señor Greaves. Hizo una pausa, sus ojos moviéndose por la sala hasta que se posaron en una figura al fondo. El Mayo R. Hartley, el sacristán de la iglesia, estaba sentado muy aún así. Su rostro estaba congelado. La señora Langdon visitó al señor Greaves esa noche antes de Nochebuena, dijo la señorita Marple. Su casera los oyó discutir. Creo que la señora Langdon lo confrontó con su testimonio y le exigió que confesara. Pero el señor Giari reveló algo. Eso la impactó. No había actuado solo. Alguien lo había obligado a falsificar las cuentas, en posición de autoridad sobre las finanzas de la iglesia. Alguien que se beneficiaría del robo y que había sido presionándolo durante meses. Esta es una especulación escandalosa, dijo el Mayo R. Hartley, con la voz demasiado alta en el silencio en la habitación, pero no se levantó de su asiento. ¿Lo es? El tono de la señorita Marple se mantuvo suave ante el señor Greaves. Era un hombre débil, un hombre con deudas y problemas con la bebida, un hombre fácil de tratar en objetivo para alguien más fuerte, alguien que pudiera amenazarlo con exponerlo mientras le prometía protección. Estabas en el chaleco en Nochebuena, Mayor Hartley. Tuviste acceso a los refrigerios y sabías que la señora Langdon bebería de la copa especial, como siempre lo hacía durante las actuaciones, para calmar sus nervios antes de tocar el piano. No tienes pruebas de ello. Tengo la carta de Clara Hara, que documenta lo que presenció. Tengo la botella que encontré escondida en la sacristía, que tendrá huellas dactilares, y tengo el testimonio de la propia señora Langdon, que no ha huido a Bath, sino a la policía del condado, donde ha estado testificando en su contra durante los últimos 2 días. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces el Mayo R. Hartley se puso de pie de repente. Su rostro se llenó de rabia. Iba a destruirlo todo. Años de gestión cuidadosa, de utilizar esos fondos para fines adecuados, para mejoras que la parroquia realmente necesitaban. El vicario era demasiado débil para tomar decisiones difíciles, así que alguien tenía que hacerlo. Y cuando esa mujer entrometida empezó a entrometerse a ese asuntos que no le concernían, amenazando con exponerlo todo, se detuvo, pareciendo darse cuenta de lo que había hecho. Admitió. El agente Riggs se acercó a él, y los hombros del Mayo R. se hundieron en señal de derrota. Yo nunca quise hacerle daño a un niño, dijo en voz baja. Cuando me enteré de lo que había pasado, cuando me di cuenta de que Clara había bebido el veneno en su lugar, no he dormido desde entonces. Mientras el alguacil guiaba al Mayor Hartley se alejó, la señorita Marple regresó a su asiento. El vicario permaneció sentado con la cabeza entre las manos, y la señora Piton lloró en silencio. La investigación concluyó rápidamente después de eso. El forense registró un veredicto de intento de asesinato, con Clara Hood como una víctima accidental. La iglesia iba a someterse a una auditoría completa y se nombraría un nuevo tesorero. Como dijo la señorita Marple, se preparó para partir de Helms. A la mañana siguiente, la señora Piton la abrazó entre lágrimas. ¿Cómo lo supiste, Prigga? ¿Cómo viste lo que nadie más pudo?, preguntó la señorita Marple. Sonrió suavemente. Porque incluso en una natividad, siempre hay alguien que olvida la luz y prefiere esconderse en la sombra. El Mayo R. creía que su robo estaba justificado, que los fines disculpen los medios.
Pero la oscuridad, una vez abrazada, solo conduce a acciones aún más oscuras. Las campanas de la iglesia desde Old Helms permanecieron en silencio esa mañana, mientras el tren de la señorita Marple se alejaba de la estación. Pero en el hospital, Clara Hood abrió los ojos y pronunció sus primeras palabras desde la Nochebuena en el silencio. Finalmente se rompió. Elf,